estudia el magisterio o quiere ser docente, y en este caso es quien ya está en la docencia, que es lo que podemos nosotros hacer, capacitarnos continuamente, todos los días. Y en ese sentido, yo quiero empezar recordándoles algo interesante. Tengo ya de examen, en el día de hoy, ley Guazú, ese mismo que de Constitución Nacional. La ley Guazú, muy en la que está guaraní, con Baje Guazú, que habla de la importancia de la lengua guaraní. Uno que es el artículo 140, esto es la Constitución Nacional, artículo 140 que habla de los idiomas oficiales de la República. Son idiomas oficiales el español y el guaraní. La ley reglamentará su uso y lastimosamente, porque tuvo siempre muchos intereses en contra del guaraní también, esa ley tardó 18 años en salir. Y esa ley que salió en el año 2010 es la que se conoce como Ley de Lenguas. Y en fuera ley de ese año era. Esta constitución es del año 1992. Y antes de esto, nosotros tuvimos la Constitución Nacional de 1967. A ver, artículo 5, Ambueva 92. Esperamos. 1967, de 1967, oye, Oñemo Cuenda, jamás venían en el peleo a su vez. Oye, Durema, oí, Curico, jamás guaraní, venían en el estañe, venían en el estañe. Ella es otra idioma nacional. A ver, ella moriramos, que haga que oficial. Aunque no te lleve más oí, guaraní, Curico, jamás, venían en el estañe, De lo que presentaron en el pedido, ya pidieron que sea un idioma oficial en el 67. Oye, Rupuri, con el que está, bebé, ya te iba a peñar de ver a ver, entonces se ponen para allá, vamos a poder ver a vos, porque ya antes de guaraní está como idioma nacional. De todas maneras, la Constitución de 1967 es la primera constitución en toda la historia del Paraguay que reconoce al idioma guaraní. En ninguna otra constitución anterior se habla del guaraní como idioma nacional, por lo menos, y obviamente mucho menos oficial. Recién en 1967, en el artículo 5, ese artículo 5 decía: los idiomas nacionales de la República son el español y el guaraní. Será de uso oficial el español de Uberire. A PBN y Yaoray. ¿Por qué? Porque toda la gente se dio cuenta que al final el idioma más importante, el idioma oficial, era el castellano y no el guaraní. A veces en la teoría encontramos en Burgos, ¿se acuerdan de castellano? Pero encontramos en como mitad, castellano. Es algo castellano, no es guaraní, no es tan bueno, eso fue, aunque el espíritu originalmente no fue ese. El espíritu era que sea idioma oficial, pero al final, por obra y gracia de los constituyentes, quedó como idioma nacional, con este pequeño gran problema que trajo después, que al ser idioma nacional no era el idioma importante. Inclusive el castellano ya dejó de ser segundón, a beber y que guapa, pero no, sin embargo, primera vez, históricamente. Y también había un artículo 92 que decía: el Estado protegerá la lengua guaraní y promoverá su enseñanza, evolución y perfeccionamiento. Que también era un logro muy importante, porque en ese momento no había ningún tipo de campaña a favor, todo era en contra todavía. En la vez de no había ya oye, ahora guaraní, hoy está en la niña capetea, hoy suba, hoy lurupetea, ahora ni Pepe le dio: el Estado protegerá la lengua guaraní y promoverá su
razonamiento. Aunque sean las letras o misma cualquiera. Y allí empezó una verdadera campaña muy complicada para tratar de darle lugar al guaraní. A pegar a Carolina Lucuri, 1992. Pepe, cuñana Ateneo, Lupi, Yamaje Curumi, Onyembi Activa, Pepe, Onyembo que era asambleísta o constituyente, a Peteíste y no me que está aquí. Como a eso que era, para este Pepe te iba a Pepe de Chile, porque como guaraní viene solicitamos nosotros que guaraní sea idioma oficial. Pero eso tenía que ir acompañado de un gesto de parte de nuestra madre. Pero llamó a la escuela y a ti, a ver, me dejó, por eso fue una escuela. A ver, te no niego, va a ir, va a tener, agua. Y con todo eso, una cosa importante, se le dio el rango de idioma oficial en el 92, pero no fue por unanimidad. Fue por mayoría. La dice, oye, yo tenía pua y luego ya no te conté. No hay por ahí. Se da esa por ahí, la minoría que dijo que no quería, pero una mayoría dijo que sí. Y se reconoció, y el artículo 140 por fin dice son idiomas oficiales. El español, el guaraní, y la ley reglamentará su uso. Era la ley de lengua fecha más de 92, 2010 creo que pasaron 18 años. 18 años, ni una y no llegué. Llegó, a pedir para así veo ni moneguri. Vamos a empezar la ley de lenguas, apenas como el mismo coimbaje, era la Secretaría de Políticas Lingüísticas, SPL Petimba presentó a una academia de lengua guaraní. Amo coimbaje, porque es una ley de lengua que la ley de lengua que indica, reglamenta cómo se tienen que usar las lenguas en nuestro país, las lenguas oficiales. A Pepe queda ahí, a Nueva la guaraní acá que llaman, no te tenía ni miedo a coger, luego para ver. Hoy llegué, le digo a su vez, Imbo-Vivea las minorías. A Pepe que llegué, está en el Vivera, Pepe empezó a picoar, a ver. Guatá y Pejina, Ciudad del Este, Afe, Zapoyate, Mallorquín, vamos a Macá. Aunque anda de guaraní. Oye, en mi guaraní, hay una pendiente, la Macá. Esa Javi, Perisután, que saco con el Guaná, que es Sanapaná, toda lengua, ni la que a llover, Tamacoco. Mi anda de guaraní. Mi abuelo llegué, la misma cosa que nosotros digamos chino, alemán, japonés, pizza, un mío yo esa, pues yo llegué a Bellarecoa, mi hija de PPM, yo a Vitepe. Se cuaja después del Purujape guaraní, yo a Vitepe, por ejemplo, tengo a Nania, no tiene a Clepo y por Vitepe guaraní. Y antes de ella, porque se va a estar andando en inglés. De donde que tú pudiéramos árabe, inglés, y que tú me prefieres el mundo que está en el fuera. A ver, yo hago ave, ni en el primero que te tuve guaraní. Y no ni iba guaraní, eso no que está allá, a mover a tener, pues por guaraní, y que tú sabes. Bueno, y el otro artículo muy importante en esta Constitución de 1992 es el artículo 77, que garantiza la enseñanza inicial en lengua materna. La enseñanza inicial en lengua materna. Enseñanza inicial en lengua materna. Vea que se gina. Vintamos y veramos guaraní, verbo es jaope. El primer javi, que actualmente para que Concepción y Larve. Ya llevo a costumbre a getaveamos. Mimita y creo que con el guaraní ni a ver como que guaraní y quiere castellano. A ver, yo en una vez a ver 4.000 a ver que yo ya me siento así, guaraní.
Ya te acá en el ya tenía paquete para comer, voy a sacar también paquete. Ya voy a dibujar de imágenes. Anda, ya va en el cartón, usted en el palacio que ve. Yo también bañado, por cacarita, lo que me llama, mi gente. Zona Mercado 4, anda ahí y por empujar, ¿verdad? Ambos quemados, ¿verdad? Y por el cubante. Está muy bien, está un poco a ver a anime. Pero a ver, en el digo, a ver, mitad, veramos anime, llaman el anime. Mitad, veramos castellano, llaman el castellano. Ambas veces dicen, esta vez está castellano, ambos está guaraní. Esta vez está guaraní, ambos está castellano. Aunque olipita, joven, abuelita, vamos a ver. Ahí ves la relación. Lengua materna, 85%, 15% segunda lengua. Siguiente grado, 75 a 25. Siguiente grado, 65 a 35. Siguiente grado, esa mujer es 50% mocoidea. Apenas coqueticuaitana, alguna vez, en una coana, 50% mocoidea. Allí que está en el castellano, guaraní, ciencias naturales, sociales, tareas, y curuana, mocoideña. A veces iban a ir bajable. Iban a tener porque te hija, no parece abuela. Allí por mandamos con idea, también, ñande llegó a ver, ñande coin, a ver, ñande coin abuela, porque somos bilingües. Entonces, estos dos artículos en esta Constitución son artículos muy importantes. Acá hay una cuestión que quiero también recordarles. Esta Constitución de 1967 se promulgó el 25 de agosto de 1967 y por eso este día se tomó como Día del Idioma Guaraní. Hoy que está hablando por el día 25 de agosto, Día del Idioma Guaraní. A ver, el 25 de agosto de 1967 se promulgó la nueva Constitución de 1967. Al ver Villas a ver Guaraní, voy a dejar Guaraní Megua, fue por autoridad de Ara. Como fue la primera Constitución que reconocimos, bueno, eso salió el 25 de agosto, ese día esa Constitución está vigente, entonces el 25 de agosto también va a ser el Día del Idioma Guaraní, porque fue la primera Constitución que le reconoció el Guaraní. Bueno, había una digna de Polando ya había Polando también, me traen Polando como lo vi. Ahí está llegué, de Charico y no me Polando. Yo jugué acá, si no tenemos la información, no tenemos poder. Y si tenemos la información, tenemos poder. Charico vamos permanando, y ande por acá, bueno, esto es desde el punto de vista legal. Y alguien le dice por qué. Y bueno, y porque en la Constitución actual el idioma guaraní se ha reconocido como idioma oficial también por la ley de lengua que se promulgó en el 2010. Y esa ley de lengua creó la Secretaría de Políticas Lingüísticas y la Academia. Como por ejemplo, ya voy a con la Academia, con la queramos, vos afirma que sobre cocina en Viapona, como por ejemplo, Yapoma, cuando vos vemos aplicar aquí. El idioma que podrían de hacer vean de Villajugo, que va a ser área. A PAP, ni a de Yipuruma, pero hoy, a ver, me da cuenta de que hay mira, voy a dejar la tubería, voy a dejar licenciado, licenciada, ya puedo saber maestría, voy a ir por la programa, de hacer a la misma Yipuruma, a ver, va a decir 33 letras, está ahí en el Guaraní. Sector Italia. La única bueno amplio, a mi papá, mi pobre de niño que estaba azul, debe esa nesquina, debe de una vez, ahora hay que tu papá ya te llaman bueno, te cote, añan va a poder, llaman para te bella hueco, a veces ahorita no le dio que, niño perfecta, que te llaman hueco, en el pico, en el tena ni haya, o abre, fue pobre de Isarami. Por eso se optó por mantener las 33 letras. ¿Qué otra cosa más hizo la Academia? Promulgó la gramática guaraní. Una gramática que se
va ajustando, pero ya voy de coma. Está bien por andúa, bajizaba sustantivo, verbo, adverbio, mi guaranime, bajizaba oye mogendá, bajizaba oye puruana, ya de igual, pues quién va a coger. La ahí, yo había iba a ver, vengo a ver de nuevo, de Guama hoy. A la base sigue siendo esa información que nosotros le damos a ustedes a través de los distintos cursos de la técnica. Muy pocas, prácticamente no hay una diferencia. ¿Y cuál es el tercer trabajo? Cuando ella pone una pesquisa guaraní, meñi y virú, hay ese diccionario basura de que está hablando, ni cotidiano, y cuál se habla. Acá guaraní, yo voy a decir que antes, a ver, yo luego, como yendo guaraní, me parece ya en castellano. Es una traducción. Traducción, ya de América, el que es Visilia, a Pepe Copamo. La buena invocar diccionario bilingüe, a ver, como yo ya puedo entender, América, Blanco, Timba, que tú te oyes Puru, yo voy a mamá, yo ya puedo virar y tener un buen baile, ¿sabes? Guaraní me dice algo, ya le lleva a página. Y la idea es que este tercer gran objetivo que tiene la academia culmine para el 2021. Que fue un tuizada y lo leí una vez, que hay un impacto y una cosa. Está agendado, hoy no ves que impacta esa capa, pero porque ya tiene un que está en esa cámara, aupilla, yo no puedo prevenir. Bueno, esto es importante entonces que ustedes sepan cuando la gente les pregunta, o si les preguntó, o en adelante alguien les pregunte, que ustedes sepan cuáles son las instancias. Ahora, ¿dónde estamos nosotros acá? Y nosotros, la Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní, es una institución que fue creada y este lunes nos vamos a cumplir 34 años. En 1985, Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní, el primer APA en el estado de Secuella de 100 distritos más. O sea, 99 o Miraguazú, Uribe, la Universidad del Este, Albuquerque Franco, Yanandaria, Quitaipité, Ayajahuayú, Santa Rita. Allá, Alpeca, Aguazú, José Domingo Campo 9, Tabla Señor Oviedo, Oí, Pastoreo, Caguazú, Repatriación, San Joaquín, Coronel Oviedo, San José, Santa Rosa, Muturí, por ejemplo. Son gente que como ustedes, así los sábados se reúnen y estudian. Nosotros encontramos eso como una alternativa muy importante en la educación de Paraguay, porque muchos docentes trabajan de mañana y de tarde, algunos inclusive de noche, y es imposible ir todos los días a clase. Lo que creamos una modalidad como esta, una jornada donde ustedes desarrollan todo lo que normalmente se da entre semanas, más trabajo a distancia y otras cosas, y nuestro curso de hecho está reconocido como un curso semipresencial, 3 años porque y el otro problema es que tampoco hoy en día por el tema de la seguridad la gente puede salir fácilmente de noche. Así vemos, ya que estamos hoy en Cuja, en la Emisari, y andar disponible de pasada IVA. Aunque yo por ahora tenía cara, por usted ya porque se lo abre, vean que yo por una peña más. Y él atendió desde que se creó en 1975 hasta hoy. Yo una vez pasando la colación acá les dije a los que estuvieron escucharon, nosotros tenemos 100.000 personas que tienen lo que se llama curso básico. Curso básico diseña a ver, a mí me timba el agregamoita, de timba la reforma educativa. Con el primer reforma educativa en 1994, Pela, oye, tu testeo, 93, oye, Coama, que está en Nueva Guaraní, que está castellano, quiere que, a ver, oye, tu nombre de Wiri, allá, Tambo, hoy ya te recuerda, doña Ecuaya, o Guaraní, no niña, o Guaraní, esa parada, oye, pues ya, lleva mi debate de nuevo, bueno, yo no
quiero luego enseñar guaraní. Ahora porque hay una exigencia, yo quiero una cosa rápida. Yo ya soy profesor, otros decían, yo ya me estoy por jubilar, yo necesito 1 o 2 años más, porque yo lo que voy a usar no necesito, yo ya no quiero ser profesor. Bueno, entonces, cuando aparecieron esas personas, nosotros dentro del Ateneo dijimos, bueno, tenemos que darle una salida. No quieren ser profesores, pero quieren tener una certificación. ¿Y qué es lo que podemos hacer? Y darle un curso básico. Para que era curso básico. Voy a decir, ¿verdad? ¿Y qué incluye eso? Lectoescritura. Lectoescritura, saber leer, saber escribir. Conversación y redacción, que es lo que ustedes dan normalmente el primer año. Clase de conversación, usando vocabulario, haciendo oraciones, leyendo, practicando. ¿Qué le incluimos a eso? Un poco de literatura, mitología, leyendas, cuentos. ¿Y qué otra cosa más al final? Metodología de investigación, ya como un anticipo, si es que esa persona después decidiera estudiar más, entonces porque en el 4º año va a tener que hacer una tesis, una tesina, como lo hacen los que están haciendo la arquitectura. Entonces por eso ¿se acuerdan? Entonces el curso básico tiene fonología 1 y después 2, tiene literatura 1 y 2, tiene conversación y redacción, tiene historia de la lengua guaraní y tiene en este caso metodología de investigación. Y eso es curso básico. Entonces, esa gente que al final dijo que no quería ser profesor, le cuesta 100.000. Que vinieron de distintos lugares, así como ustedes acá. Ahora viene imagina para ver dónde pero no se dijo acá. Eso ya toma 96. 96, esa cosa más. 96, 2016, 20. Van a 23 años más. A 23 años el pobre, y el curso básico de hacer. A mí a veces hoy no me abre, a mí o preparar la escuela, a veces no voy a beber, a ya te va a beber. A mí o a mí 100.000, a ver yo voy a ver, mí 100.000, 26.000 era Samico Anga, o Anga 1900, 2019. 34 años cada columna y nada. Bueno, 26.000 de los que hicieron de los 100.000, 26.000 vinieron e hicieron el curso para profesorado de lengua guaraní. 26.000. Si se dan cuenta, es una cuarta parte de todo. Pero, y por nada más. ¿Qué pasó otra vez después cuando en el año 2005 el Ateneo fue elevado a hacer rango de institución de educación superior con rango universitario? Nosotros creamos la licenciatura y de estos 26.000 hasta ahora aproximadamente 8.000 vinieron a hacer la licenciatura en guaraní. Y precisamente este lunes se le va a entregar a los de la promoción del año pasado su título de licenciado. Nosotros siempre siempre le avisamos por eso a todos que tenemos 2 colaciones. Una que es la de los profesores que siempre se hace en diciembre, lo básico del profesorado. Y eso, el título depende siempre del ministerio. Ahora estamos, hay 15, 20 días por fin no se la profesora va a bajar. Pero de la licenciatura y la maestría siempre se hace el 23 de septiembre. Siempre el 23 de septiembre. A ver, 23 de septiembre, oye, un hueco, ahora yo llevo para ver, pero mamá la teneuróloga. Y cuando mi mamá la teneuróloga. Entonces la colación de la licenciatura y la maestría se hace en la sede central del Ateneo Fernando Zamora. Y acá, de estos 8.000 licenciados, nosotros tenemos casi 1.200 magísteres, los que hicieron la maestría en lengua guaraní. Allá voy con el lunes a HPM, y ahí me ha llevado, y me está promoción del año pasado. Bueno, pero ¿qué pasó otra vez? Nosotros, al tener una ley que reconoce al Ateneo como institución de educación superior, la ley 25,
acá voy a poner, ley 2574 del año 2005, nos da a nosotros la condición de institución universitaria. Muchas veces la gente me dice, ¿y por qué no se llama universidad? Y las universidades tienen que tener carreras de distintas áreas. Por ejemplo, el área biológica, medicina, enfermería, obstetricia, biología, veterinaria, el área tecnológica, informática, ingeniería civil, electromecánica o arquitectura, y del área de humanidades, otras más, ¿verdad? Derecho, ciencia de la comunicación, ciencia de la educación. Esas que tienen toda esa diversidad de carreras reciben el nombre de universidades, y aquellas que solamente se especializan en un área de conocimiento, que también tienen rango universitario, a esas se les llama institutos superiores de educación. Así como nosotros, dentro de la Universidad Nacional, por ejemplo, está el Instituto Superior de Lenguas, está el Instituto Superior de Arte, está el Instituto Superior de Electrónica, pero solamente hacen electrónica, solamente hacen arte, solamente hacen lenguas, y nosotros solamente guaraní. Nosotros no nos interesa otra cosa, porque otra cosa hace perder la atención en lo más importante. Al Ateneo no le conviene formar doctores en medicina, al Ateneo no le interesa formar ingenieros, al Ateneo lo que le interesa es formar gente especializada en guaraní. Por esa razón nos llamamos Instituto de Educación Superior. Tenemos la misma jerarquía, la misma fortaleza que cualquier universidad, ¿no? Bueno, y acá el gran objetivo que estamos echando esto, pero de cuenta ya. Lastimosamente la burocracia es muy lenta en todo. Y más todavía cuando frecuentemente aparecen líos acá, líos allá. Muchas de nuestras universidades colegas entran en procesos de crisis que ustedes conocen. Y entonces, ¿qué es lo que hace? Cae una y ya comienza con las demás. Nosotros no tenemos hablando en el pelo, pero igual nos salpica, ¿verdad? Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque en este momento nosotros tenemos 85 doctorados de Apuaca en lengua guaraní. Y nosotros estamos trabajando en este momento para que ese doctorado salga a las regionales. Si de aquí a corto tiempo los que acá ya tienen su licenciatura o su maestría, que aquí mismo puedan terminar su doctorado en lengua guaraní. El doctorado existe, sí que existe. Son 35 personas hoy que tienen ese título. En este caso, la mayoría son todos los directores del Ateneo, ¿verdad? Y la idea es que esto entonces pueda llegar acá. ¿Qué significa también esto? En todo lo que les estoy contando, significa que si una persona llega a un doctorado, un año básico, más 3 años, profesorado, 3 años, más un año, 4, licenciatura. Hay gente que hace el año su tesis, o hay gente que tarda un año, vamos a ponerle 4 o 5, vamos a poner 4. Después de los 4 años vienen 2 años por la maestría, 6. Y vamos a suponer que tarda un año para su tesis. Vamos a acabar en más 6. Y si viene 2 años más para el doctorado, son 8 años. Con 8 años, cualquiera tiene una formación de alto nivel. Es decir, porque acá entre ustedes ya tienen una licenciatura, un profesorado, pero una licenciatura, y ni que sea una maestría, son personas que tienen una excelente preparación. Están en condiciones de salir y discutir con cualquiera por qué es importante el guaraní, por qué se tiene que enseñar, y van y hacen clases. Yo le voy a decir que en 1992 yo vine a empezar las clases del Ateneo acá en Ciudad del Este, en el Centro Regional Capadoria de Francia. Y cuando yo vine se juntaron aproximadamente 100 personas para estudiar. A UPT y Biopágina, recuperamos a a Peguarea lleva, hay que actuar y papá, cuando empieza a ver 100. Si hoy yo les digo a ustedes que solamente aquí en el Alto Paraná hay aproximadamente 3.500 profesores del Ateneo, eso ya es muy, pero muy importante. No había nada y ahora tenemos 3.500 solamente en el Alto Paraná. Antes yo entraba acá y escuchaba la radio
y desde que entraba lo único que escuchaba era radio portugués. Yo les puedo asegurar, en este momento puedo salir allí porque la siento ver y uno hace zapping allí y está escuchando música paraguaya y está escuchando a la gente hablando guaraní. Muchos de los que están haciendo programas hoy en radio son profesores como ustedes, gente que estudió acá y gente que salió a poner una bandera paraguaya y puso una bandera guaraní acá en el Alto Paraná. Ese es el valor de esto que hacemos. ¿Cuántos de los que hoy ya tienen el título, hoy aparte de ser docentes, son directores de escuela? Hay muchísimos supervisores que tienen el título solo y únicamente de la Ateneo de la Lengua y Cultura Guaraní. Hay gente que estuvo acá en la coordinación departamental del Alto Paraná, la parte educativa, siendo egresado del Ateneo. ¿Ya? Nosotros tenemos concejales acá en varios de los distritos que son egresados del Ateneo. Llegamos a tener un diputado acá en Caguazú, en este momento un diputado de la Mambay, que también es única y exclusivamente licenciado en lengua guaraní, del Ateneo. Por si alguien quiere decir no puede regresar a otra parte, no. Estamos hablando de gente que se formó con nosotros. ¿Eso qué significa en la práctica? Que, primero que nada, el esfuerzo que hizo esa persona por estudiar, por tener un título, vale la pena. Y segundo, que mediante ese documento pudo acceder a muchos cargos, en la parte pública o en la parte privada. Y eso es lo que finalmente interesa. A nosotros, lo que con eso podemos ver es que hay muchísima gente. Acá en todo el país es un dato. Yo le había contado así que hay una cantidad impresionante de sacerdotes que terminaron el curso profesorado con nosotros. Tenemos una cantidad, por ejemplo, de policía, tenemos una cantidad de militares, tenemos líderes campesinos, una partida muy conocida, pero acá cerquita nomás está Bobadilla, que es de acá de José Domingo Campos, está estudiando allí, está haciendo la maestría. Estamos hablando de gente que se mueve en el país, que hace cosas. Y así también el Ateneo dio y sigue dando hasta hoy becas a los nativos, a los indígenas. ¿Por qué? Porque ustedes saben perfectamente que hasta no hace mucho tiempo había un rubro que se quiere medio de segunda. O sea, y un niño primero se lo espera. Y entrando ya por el hecho de ser nativo indígena, otra vez tenía una paga reducidísima, escasa. ¿Y qué es lo que ellos podían conseguir con un título de Ateneo que se les recategoriza? Entonces, hasta hoy nosotros tenemos cerca de 200 maestros indígenas formados en el Ateneo mediante beca completa. O sea, no pagaron nada. ¿Y por qué hacemos eso? Porque nosotros así le pagamos en alguna medida a ellos el habernos apoderado de su lengua. Pero ya acá estamos más ya la época de entender en español y bueno, ni fuera. Lo que hacemos también en ese sentido es retribuirle eso, dándole becas a aquellos que quieran ser profesores. Y con ese título de Ateneo entran y ganan como cualquier docente. Ya no ganan más el sueldo miserable. No es mejor, no digo que el sueldo que tenemos hoy los docentes sea el mejor del mundo, pero por lo menos comparar este sueldo con el que ellos estaban ganando, que era una miseria. Vale, estamos reclutando y vaya a ver. Pero cuando hay si era una cosa Ateneo, a ver, rápido Caguazú, tu maui, a la guarda rápido Caguazú, ya, upea no baila Ateneo, o apela de usted vaya. How can you say? Cuando yo ni morando allá, how ni morando ahí, how we say morando sube. Con el mismo guarda que yo me iba. A voy a ir a estudiar, me caro, a un lugar voy a ir a de guarda. Hasta que Ateneo frente a TV, algo alquilado, profesor de segundo piso. Sí, sí. Me entender que tú estás estaban para que se reserva. Yo creo que la otra cosa que nosotros tienen que saber siempre que la tenemos una institución privada. Ya vimos algo del Estado muy pirámide, la fecha. Desde que se creó hasta hoy, el Ateneo vive de las cosas que pagan ustedes. Y con eso nosotros construimos un local, el más grande que tenemos, Fernando, que es la única casa. La verdad era hoy Guaraní hogar. Nunca Guaraní tuvo casa. Y esta por lo menos una casa propia, un edificio grande que mandamos a hacer, producto de lo que nosotros fuimos recaudando en cada regional, después de que los profesores se paguen, los locales que se alquilan se paguen. Todo lo que hay acá tiene siempre un costo, ¿verdad?
Entonces, desde ese punto de vista, nosotros invertimos allí. Yo suelo contar, no para, como quien dice, mandarme la parte, ni mucho menos. Yo hace 24 años, yo fui uno de los fundadores del Ateneo, éramos 3, y hasta hoy, ¿verdad? En mi función de director, yo, por ejemplo, no cobro un solo guaraní. Y si usted me dice que director general del Ateneo, yo hago la dirección ad honorem. Si yo entro en una sala de clase, a mí me pagan lo que le pagan a cualquier profesor. Si usted me dice de qué vive, yo vivo mi trabajo en la Universidad Nacional. Yo soy docente de hace muchos años en la Universidad Nacional y vivo de eso, ¿verdad? De lunes a viernes ando allí y un sábado como hoy yo estoy acá con ustedes, por ejemplo. Lastimosamente son 100 regionales y no puedo estar cada sábado acá. Pero me gustaría mucho estar más veces y compartir más tiempo con ustedes también. Es una cuestión que vale la pena mencionarle. ¿Por qué le digo eso? Porque nosotros hicimos un compromiso entre los que fundamos el Ateneo. Vamos a hacer los cursos, pero no vamos a cobrar caro. Y si ustedes hacen la comparación, van a darse cuenta que lo nuestro es lo más bajo que hay en toda la región. A nosotros hay gente de universidades privadas que nos llamaron, amigos, conocidos, rectores, muchos de ellos muy conocidos públicamente, que levanten su cuota, por culpa de ustedes nosotros no podemos, ya no lo dijimos, nosotros tenemos una cuota social, esa es la mujer. Y no levantamos y nos mantenemos en eso. Ustedes van a darse cuenta que el resultado para nosotros al final no era juntar plata, sino formar gente. Y este es el resultado. Yo quiero que busquen ustedes una institución que tenga 100.000 títulos distribuidos en el país, no van a contar. Ni la más importante a nivel nacional, que es el ICE. Nosotros, si ustedes hacen este cálculo, 26.000, dividan eso entre 30 años, porque nosotros empezamos en el 88, se fundó en el 85 y en el 88 salimos a formar los profesores. En el 89 terminó la primera promoción y exactamente del 89 hasta ahora son 30 años. Dividan esto y le va a ustedes un promedio de casi 1.000 profesores por año. 1.000 profesores por año egresan del Ateneo. Hubo promociones donde nosotros tuvimos 3.000 egresados en un año. Pero hubo otras donde a lo mejor tuvimos 400, 500, así nos movemos. Pero tenemos un promedio muy alto de egresados, lo que significa que hay egresados en todas las regionales. Y ese es el resultado de ese compromiso que tuvimos y tenemos con la gente que se acerca a estudiar en el Ateneo. Acá, independientemente si ustedes la conocen acá la profesora, lo conocen al profesor Baudillo, también a la profesora, ustedes van a darse cuenta que ellos trabajan entre semana en cualquier otro lado. No es que viven del Ateneo. El Ateneo para nosotros, así como ellos para mí también, es una actividad muy importante, pero no es precisamente la actividad donde nosotros nos dedicamos a ganar lo que tenemos que ganar por el trabajo que hacemos. Eso va normal, pero vale la pena comentarlo. ¿Qué significa también 34 años? Significa hacer actividades como esta, jornadas, seminarios, talleres, concursos, festivales. El 12 de octubre, dentro de un poquitito nomás, se va a hacer la edición número 25 del Festival del País. Festival del País es el Festival del Ateneo. ¿Y quiénes participan allí? Niños, jóvenes, adultos, aficionados, que cantan, que bailan, que hacen poesía, que cuentan canciones, que hacen teatro. Es un festival, así como el Festival de Pacaraí, el lago Pacaraí, así como el Festival de Tacuané en Guarambaré, es el Festival del País, 25 años. Y muchísimos artistas reconocidos hoy fueron ganadores de ese festival nuestro. Eso va paralelo, ¿verdad? ¿Qué otra cosa más? Nosotros tuvimos directa participación en el reconocimiento de Guaraní como idioma oficial. En el 92 nosotros fuimos los más fuertes que